Buenas tardes, compañeros y profesora Noelia. En esta oportunidad se dirige a ustedes Miguel León, estudiante de Educación Inglés y que forma parte del equipo número 1 que está compuesto por Adriana López y Dreinalí Galíndez. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la producción audiovisual. Y la producción audiovisual no es más que el arte de crear un producto para los medios de comunicación audiovisual como lo es el cine y la televisión y las plataformas que en la actualidad se han desarrollado, como por ejemplo Netflix y YouTube, donde existe un gran contenido audiovisual. La producción audiovisual abarca además algunos aspectos como financieros, logísticos, técnicos y las tareas que se van a llevar a cabo o el programa para llevar a cabo el o la producción audiovisual. La producción audiovisual tiene algunas fases, tiene tres fases características, que es la fase de planificación conocida como preproducción, donde se diseña el libreto, donde se toma en cuenta la historia, donde se revisa la historia, donde se toman aspectos como el vestuario, el maquillaje, los argumentos, los paisajes donde se va a desarrollar la historia o las escenas de la historia. Y es una fase sumamente importante porque es la que va a dar la pauta para la siguiente, que vendría siendo la fase de producción o ejecución o el rodaje de la producción audiovisual. Aquí pues intervienen los actores, intervienen los camarógrafos, los técnicos de audio, de sonido, que pues vendrían siendo actores importantes dentro de la producción audiovisual. Y por último tenemos la postproducción, que vendría siendo el montaje y la edición. Acá se toman las escenas más importantes o mejor tomadas para el éxito de la producción audiovisual. Se edita el sonido, se le coloca la música, se une todas estas escenas que en la fase de producción fueron, fueron grabadas. Acá es donde se da forma a lo que vendrá siendo la película, ya que esta se va grabando a lo largo de un tiempo a través de las escenas, pero en esta fase es donde todo aquello se une para dar cabida a lo que vendría siendo una producción audiovisual. Ahora vamos a hablar un poco sobre la industria. La industria pues está conformada por las empresas de televisión, de cine, de internet, dispositivos móviles, plataformas como YouTube, Netflix, forman parte pues de esta industria, ya que tienen su campo de acción vendría siendo la producción audiovisual. Esta empresa o esta industria, mejor dicho, tiene una dimensión cultural y educativa, ya que a través de la producción audiovisual se pretende educar, se pretende informar, pero también se pretende entretener. Entonces es de suma importancia, ya que esta industria en nuestros días ha dado mucha cultura, puesto que han creado historias que han pasado a lo largo de los años y han generado mucha cultura. Pero también esta industria está compuesta por los profesionales de la materia, los actores, los camarógrafos, los técnicos, todos aquellos o todo aquel personal que se ve inmerso en lo que es la producción audiovisual. Esta industria es poderosa en la actualidad y también ha tenido una gran evolución. La industria cinematográfica de Hollywood, que es una de las más exitosas, pero también existe una enorme industria audiovisual en la India, que incluso tiene mucha más producción en la actualidad que el mismo Hollywood. Entonces esta industria en la actualidad también se ha venido actualizando a través de las distintas plataformas, a través del internet, como por ejemplo YouTube, Netflix, Disney Plus, que vendría siendo como un, un genérico a Netflix, pero en el caso de esta empresa. Entonces la industria audiovisual en la actualidad se ha visto afectada de manera positiva ante los avances del internet. Ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de producción audiovisual. Y tenemos 5 tipos. Tenemos los cortometrajes, que son aquellas producciones audiovisuales que tienen una duración de menos de 60 minutos. Ejemplos como Lava de Disney, Bao también de Disney y muchas otras forman parte de lo que vendrían siendo los cortometrajes. Entonces esta es la característica dominante de este tipo de producción, que no es superior a 60 minutos, sino que es inferior. Inclusive los cortometrajes, hay cortometrajes muy cortos de 3-4 minutos, como hay otros más extensos, pero siempre y cuando no pasen de 60 minutos, pues son considerados como cortometrajes. Tenemos los largometrajes,
que duran más de 60 minutos y son lo que nosotros en la actualidad conocemos como películas. Hay muchos ejemplos de ellas que han sido taquilleras, que han sido clave o han sido un auge dentro de nuestra cultura, como por ejemplo películas como Titanic, películas como Avatar de James Cameron, que ha sido una de las más vendidas dentro de la historia. Entonces, la característica dominante del largometraje es que dura más de 60 minutos. Tenemos los documentales, otro tipo de producción audiovisual, que pues son historias que se construyen a través de imágenes documentadas. Tenemos las series de televisión, que pueden ser de ficción, de fantasía, pueden ser de cualquier tipo, que en la actualidad han cobrado un auge, ya que a través de distintas plataformas de internet han cobrado mucha importancia, como por ejemplo en el caso de la plataforma Netflix, de la que ya he hablado, donde muchas series se han transmitido por allí y han tenido muchísimo éxito, al igual que a través de la televisión. Estas tienen una característica que es una misma temática, pero distribuida a través de diversos capítulos. Hay unas que son largas, que se clasifican en temporadas, como hay otras que son muy cortas, pero tienen un sentido, que es que tienen una misma temática. Y por último tenemos el streaming, que vendrían siendo las transmisiones en directo, y en la actualidad no requiere de gran preparación, por decirlo de alguna forma, ya que cualquier persona con un equipo electrónico, un celular o una cámara, pero especialmente con el celular, que pueda tener conexión a internet, pueden hacer transmisiones o retransmisiones en vivo de deportes, de juegos deportivos, de conferencias de prensa, de congresos, qué sé yo, que pues esto forma también parte de lo que son las producciones audiovisuales. Pero no por esto quiere decir que este tipo se va a dejar de, no forma parte, porque a lo mejor no cumple con las características que pide pues la producción audiovisual. Pero vemos cómo a través de el internet, a través de los avances tecnológicos, este trabajo se ha simplificado en gran medida. Entonces vemos que la producción audiovisual en la actualidad es de suma importancia, especialmente en estos tiempos que vivimos, donde han sido de gran ayuda para poder solventar este proceso de cuarentena que estamos viviendo. Mis compañeras continuarán desarrollando el tema y los demás puntos referentes a la producción audiovisual. Hola, mi nombre es Daniela Galíndez y voy a continuar con la exposición sobre la producción audiovisual. Mis puntos a tratar son las profesiones, el financiamiento y los modos. En las profesiones tenemos el iluminador o técnico de iluminación. Como todos sabemos, en las artes escénicas es fundamental la luz y es por ello que el iluminador cumple un rol primordial en el momento de una producción audiovisual, ya que es el encargado de que toda la iluminación esté perfecta al momento de mostrar o grabar la producción. El camarógrafo u operador de cámara es el responsable de diferentes funciones, como lo es el desplazamiento de las mismas y la utilización de la imagen en diferentes ópticas y capturas. También tenemos al editor o editores, que son los encargados o es el encargado del ensamblaje o montaje de una narración visual para que quede el mensaje claro al momento de ser transmitida. El sonidista o jefe de sonido es el encargado de que el sonido quede en perfectas condiciones a la hora de mostrar una producción audiovisual. También es el encargado de decidir con qué micrófono se grabará cada escena. Ahora bien, el financiamiento de la producción audiovisual puede ser una aportación de tesorerías, inversiones en televisión o emplazamiento. Aportación de tesorería quiere decir el capital propio. Esto suele suceder en las empresas con un peso en esta industria. Las inversiones en televisiones es la compra del derecho de emisión. Es decir, cuando una televisora compra una película que esté en cartelera para pasarla en su canal. El emplazamiento de producto. Esto quiere decir cuando se utiliza un producto, una marca o un servicio en una producción audiovisual, como por ejemplo en las producciones audiovisuales estadounidenses se utiliza mucho la marca Apple. Si en toda película, serie o cortometraje se utiliza
gusta mucho esa marca. Ahora bien, los modos. Los modos de producción audiovisual se encuentran el cortometraje, el largometraje y el documental. El cortometraje es una producción cinematográfica que dura menos de 60 minutos, mientras que el largometraje es también una producción cinematográfica, pero dura más de 60 minutos. También lo conocemos como película. Una de las películas más taquilleras fue Avatar en el 2009, considerada un macro largometraje. Y por último, el documental, que está basado en imágenes reales documentadas para así construir una historia. El documental no tiene límites, ya que el director puede elegir con qué idea trabajar o la que le sea más conveniente. Este fue todo mi punto, ahora lo dejo con mi compañera Adriana. Soy Adriana López, mi punto a tratar es la preparación de la producción. Pertenezco al equipo número 1. La preparación de la producción está compuesta por el presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? El presupuesto son las medidas monetarias que se sacan estadísticamente para lo que será el costo de una película o un documental. El presupuesto lo sacan con el guión, la escenografía, el equipo de rodaje, el equipo técnico, el personal artístico, la locución y doblaje y la musicalización. En el guión, para hacer la estadística del presupuesto del guión, tienen que consultar al guionista que van a contratar, cuánto les corresponde a él, cuántos gastos va a hacer, si va a vender el derecho de autor o lo va a dejar anónimo. Todo eso lo sacan a medida del presupuesto, cuánto será el costo del guionista. La escenografía es todo lo que utilizan ahí, ya sea cámaras, todo lo que es parte de la escenografía, ese escenario, sea las botellones de agua, todo lo que ellas van a usar a la hora de grabar el documental o película. El equipo de rodaje, allí es donde entra el productor, los locutores, los asistentes del productor, los asistentes del equipo artístico, el equipo técnico, allí donde entran las cámaras, los que están encargados de las computadoras a ver cómo va el video, todas esas partes del presupuesto, todas esas cositas o esos puntos adyacentes que estoy nombrando lo van sacando estadísticamente para ver cuánto será el presupuesto final. El personal artístico son aquellos que se encargan de contribuir o estar pendientes de las actrices y de los actores. La locución y el doblaje, si lo requieren, ya sea para un animado o sea un doblaje que si van a saltar de un edificio, todas esas cosas, esas personas que van a contratar van ingresadas en el presupuesto. Y la musicalización son equipos de personas que se encargan de darle el sentido musicalístico, ya sea a la película o al documental o video que estén grabando. Todo esto va, y esos puntos adyacentes que estoy nombrando, van metidos en el presupuesto para ver cuánto será el costo final. La preparación de la producción está también estructurada por las cámaras, la iluminación y el sonido. La preproducción tiene que estar la cámara es la que va a grabar, ya sea con película, video o documental. La iluminación son las lámparas que utilizan a la hora de grabar. Y el sonido, los sonidos que van detrás ya sea de la película o sea el que utiliza el productor para dar alguna señal. También está compuesta por la postproducción o fase de acabado. La postproducción es convertir el material,
Convertir el material, todo ese material en bruto, que está en diversos videos o en diversos cortos, hacerlo uno solo y afinar los detalles de toda la producción. Muchas gracias, ese fue mi punto. Con esto finalizamos nuestra exposición y gracias.